Hola, buenas noches. Segundito, por favor. Muy bien, buenas noches a todos los que nos están viendo. Yo soy Rodrigo Benítez García, soy fisioterapeuta y actualmente estoy con Terapia Física Jalapa. Los servicios que nosotros les brindamos es rehabilitación neurológica, puede ser geriátrica también, así como también ejercicios para personas mayores, como bien lo menciono, geriátrica, y sobre todo trabajamos también con estimulación temprana. Muy bien, el día de hoy va a estar la licenciada Carolina Prado dando una ponencia sobre el uso del vendaje neuromuscular, que también influye mucho en los dolores de cuello como tratamiento. Ella es egresada del Instituto Profesional de Terapias y Humanidades de Puebla. Cuenta también con una maestría en actividad física y gestión deportiva por Funiver México. Cuenta con una certificación en punción seca neurológica y deportiva. También tiene una certificación en aplicación de vendaje neuromuscular. Cuenta con un curso de McKenzie para valoración y tratamiento de la columna vertebral y actualmente cursa en un diplomado en terapia respiratoria. Es participante en las capacitaciones para las unidades básicas de rehabilitación de Veracruz y también tiene experiencia en docencia en la Universidad Politécnica de Huatusco y en la Universidad ICES. También es colaboradora en Unidad Básica de Rehabilitación de Tlaltetela y actualmente labora en CRISVR Jalapa en el área de rehabilitación pulmonar. Post-COVID Jalapa. Bueno, post-COVID 2019. Muy bien, y le damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Hola, buenas noches, Caro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Vamos a iniciar ya un poquito retrasados con el tema para que nos dé tiempo. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla para proyectar mi presentación. Ok. Listo. Muy bien. Ok, vamos a iniciar, ¿sí? Perfecto. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante común para muchas personas o algo que generalmente se padece en cualquier tipo de población, incluso he encontrado hasta que niños han padecido este tipo de dolor y vamos a hablar sobre algunos tratamientos que se pueden brindar para estos padecimientos, pero hoy nos vamos a enfocar principalmente al vendaje neuromuscular. Bueno, ya me presentaron, soy Carolina Prado, terapeuta físico, y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Ok, vamos a hablar desde un principio de la columna vertebral. La región que principalmente se afecta es la región cervical, o la que generalmente nos mencionan en cuanto a dolor, es la región de cuello, que es la principal, bueno, la inicial o la parte alta. Cuenta con 7 vértebras, ¿sale? Las cuales van a tener una función que va a ser dar el movimiento, la estabilidad y la protección a lo que se encuentra en esta zona. Sus movimientos van a ser flexionar, extender, lateralizar,
rotar e inclinar el cuello. Nos va a brindar protección. ¿A quién le va a brindar protección? Por dentro de ella o por unos agujeritos pequeños que van por esta parte. Va a pasar la médula espinal, la cual la va a estar recubriendo y protegiendo para evitar complicaciones o daños. Como vimos en la imagen, en esta imagen anterior, se dan cuenta, esta es la región que principalmente nos causó dolor y esta zona a nivel muscular. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos va a generar esta molestia? Una de las principales causas o puntos dolorosos va a ser a nivel muscular. El cuello o esta región tiene músculos grandes y principales que nos van a ayudar a dar los movimientos que estaba mencionando anteriormente o que mencioné anteriormente. Va a haber músculos superficiales que vamos a poder palpar y músculos profundos, los cuales van a presentar igual dolor o molestias y no va a ser tan fácil localizarlos. El primer músculo o uno de los principales es el trapecio. Va a tener sus fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. Aquí es donde generalmente el paciente presenta dolor en esta zona y se toca y dice, me duele aquí, aquí es constante, pero el dolor ya me llega a la nuca y este dolor se me va hasta media espalda. Entonces, no hay tanto que preocuparse, sin embargo, pues sí es algo de dolor y hay que atenderlo, pero es algo relacionado por este músculo que es uno de los más grandes. Luego vamos a tener músculos que estos también nos van a ayudar a la respiración. Son músculos que van a darnos, trabajan como músculos accesorios para que podamos respirar de manera correcta. Tenemos al esternocleidomastoideo, que es un músculo que se va a ir por la parte posterior o a nivel del oído. Cuando hay una lesión ya bastante complicada o de tiempo, el paciente pudiese referir alguna presión o dolor por detrás del oído, algún tipo de zumbido que en ocasiones se puede confundir con una infección del oído o se puede confundir con un vértigo, etc. cosas. Sin embargo, si se dan cuenta, está bastante relacionado el músculo con la parte del oído. Platisma, que va a ser un músculo muy grande de parte anterior del cuello, entonces el paciente puede referir dificultad para tragar, dolor para la garganta, etc. por la parte anterior. Y a nivel un poquito más profundo, vamos a tener a músculos escalenos que van a darnos esa estabilidad del cuello para evitar que nuestro cuello se vaya hacia un lado u otro. ¿Qué va a pasar si alguno de estos músculos se ve afectado? Pues el principal síntoma que nos va a generar va a ser dolor. Es lo que generalmente los pacientes nos van a referir y el dolor puede ir como lo marcan o como se ve en las imágenes que estamos viendo aquí, que va a ser a nivel del trapecio, en cualquiera de sus fibras, y ocasionalmente el paciente puede referir cuando ya hay demasiada tensión o presión sobre este músculo, dolor hacia las extremidades, dolor hacia la mano, dolor hacia el codo, dolor hacia la espalda, dolor hacia el pecho, dificultad para respirar, etc. Porque como le menciono, van a ser músculos que nos van a ayudar para la respiración. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas por las que me puede doler esta región que ya les mencioné y estos músculos que también ya les mencioné? Una de las principales causas es la mala postura, si no es que ahora es una causa principal en la actualidad. ¿Por qué? Porque pasamos demasiado tiempo sentados, porque pasamos demasiado tiempo con el celular, porque nos sentamos con el cuello hacia atrás, etc., etc. Situaciones que van haciendo que nuestro cuerpo, nuestra columna, nuestra espalda vaya cambiando de posición. Como consecuencia de un latigazo cervical o algún esguince cervical y por uso de collarín. La inmovilización hace que los músculos, pues obviamente pierdan esa tonicidad o esa capacidad de darme un sostén a mi vértebra, generando esta disfunción y por ende dolor y complicación para mover las extremidades y muchísimas cosas más que pueden ir complicando o pueden irme asustando o generándome como mayor problema pensando en qué es lo que tengo, porque cada vez siento más hormigueo, porque cada vez siento más presión, porque me duele la cabeza, porque me zumba el oído. Entonces, esta puede ser alguna de las causas.
alguna hernia discal. Sin embargo, aquí necesitamos tener una resonancia magnética y unos ciertos estudios para poder determinar que es una hernia discal, que va a ser la salida de parte de, o por alguna compresión a nivel vertebral, que va a estar generándome pues dolor, irritación y hormigueo, unos ciertos síntomas un poquito diferentes a que si fuera por postura o por consecuencia de un collarín o un latigazo cervical. Enfermedades inmunes, por ejemplo, alguna causa puede ser artritis reumatoide. No, aquí hay que tener algo claro, y es algo que me gustaría dejar bastante claro, es que no porque me duela el cuello o porque tenga una dificultad para mover el cuello significa que tengo artritis reumatoide, no. Es en esos pacientes que tienen artritis reumatoide, si genera dolores por el mismo proceso de degeneración articular que se está formando, más no yo, Carolina, o Carolina, no sé, cualquier persona que hoy tengo dolor de cuello, ya tengo artritis reumatoide, claro que no. Eso es algo que se tiene que comprobar mediante una prueba. O artrosis cervical, que es, como se ve en la imagen, unas ligeras compresiones que van degenerando a mi hueso y van limitando en la funcionalidad. Esto hace que se vayan comprimiendo y cada vez los espacios para que se muevan las vértebras pues es más limitado. Entonces, esto es en ocasiones propiamente de la edad. Son patologías que con la edad pueden irse formando. No es muy común en niños o en adolescentes o en personas jóvenes. Los síntomas, como les decía, dolor en región cervical, dificultad para mover, cefaleas o dolor de cabeza, mareo y rigidez. ¿Qué va a pasar? El paciente llega conmigo y me dice, ¿sabe qué? Tengo dolor en esta zona, sin embargo, ya me está doliendo la cabeza. Siento que la cabeza me duele hacia acá, a veces siento que me duele el cuello. En ocasiones el dolor de cabeza lo tengo clavado hacia la parte de enfrente o hacia la parte de atrás, distintas zonas. ¿Por qué? Porque como les mencionaba y como les mostraba aquí, que hay muchos músculos que van a estar dando sostén al cuello. Entonces, si yo empiezo a limitar a mi cuello en alguna posición por mala postura, como sea, entonces este músculo va a responder y me va a generar un estímulo doloroso. Entonces, una vez que ya pues mi cuello está limitado, tengo dolor, como les mencionaba anteriormente, este músculo se encuentra por detrás del oído y a partir de esa zona tenemos un sistema vestibular. El sistema vestibular lo que va a hacer es que nos va a regular en cómo estamos, o sea, que yo estoy aquí, mi cabeza está derecha y que yo estoy viendo la pantalla, por ejemplo. Cuando hay una alteración mecánica, o sea, porque un músculo está rotado, inclinado, como sea, se altera y es como el que nos va a empezar a generar estos cambios. En ocasiones yo le comento a los pacientes que el sistema vestibular es como parte de un viene-viene en un estacionamiento, por ejemplo. ¿Qué hace el viene-viene? El señor que nos apoya con el coche, por ejemplo, más a la derecha, más a la izquierda, va a estar avisándonos cómo es que tenemos que movernos. Ahora, la rigidez o la dificultad para el movimiento va relacionado porque si yo tengo dolor, pues lo mínimo que quiero es mover. ¿Por qué? Porque si muevo me va a generar más dolor. Sin embargo, entre yo menos mueva, mi músculo me va a ocasionar más estos síntomas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que amanecí con un dolor de cuello y estoy toda chueca y alguien me quiere mover. No, porque me genera demasiado dolor. Entonces, yo voy haciendo mayor tensión sobre mi músculo para cuando yo quiera y ya sea necesario regresar, me va a generar aún más dolor. Por eso es importante cuando empiezo con un dolor, síntomas de este tipo de molestias, pues empezar a mover o trabajar suavemente, a tolerancia obviamente, para evitar estas complicaciones que pueden ser un poco más alarmantes. Sin embargo, no son tan complicadas o tan, no sé, tan difíciles de tratar. Obviamente, aquí estamos hablando de pacientes con dolor sin ninguna causa. ¿Qué quiere decir? Que a mí me empezó a doler por varios días, que ya estuve en la computadora, que ya estuve sentada por mucho tiempo. Ese dolor va relacionado en cuanto a esto. Sin embargo, si yo me caí, me fui hacia atrás, me golpearon en la cabeza,
tuve un accidente, ahí puede haber una causa como la que mencionábamos, algún esguince, algún latigazo cervical, alguna compresión. Ahí sería necesario primero ir a unos estudios y posteriormente poder clasificarlo de acuerdo al padecimiento que estoy presentando. Ahora, me pasé. Es que esto está un poco lento. Perdónenme. Ok, vamos ahí. Los síntomas y... Ok, ahora, una vez que yo tengo estos síntomas, tengo que acudir con una persona especializada. Algo que quisiera o quiero dejar muy claro en esta parte o en esa diapositiva, por eso es que la pongo, es que no nos dedicamos únicamente a dar masajes, ¿sale? ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas físicos? Valoramos y tratamos, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar el padecimiento, el dolor, la complicación que mi paciente está manejando. Generalmente en muchas ocasiones los pacientes o cualquier persona tienen ese concepto a un terapeuta físico, que únicamente damos un masaje y que con eso queda. Entonces, como fui con un terapeuta, no me dio masaje, o me dio masaje pero no me sirvió, ya no tengo por qué ir a rehabilitación. Entonces, tenemos que buscar a una persona especializada, capacitada para tratar estos tipos de padecimientos, que si no se atienden de manera temprana nos puede generar ciertas complicaciones, como se los mencionaba. Entonces es importante acudir con una persona capacitada para poder brindar un tratamiento a tiempo y de manera eficaz. Ok, primero vamos a hablar un poquito sobre la fisioterapia o la terapia física, que en sí es pues lo mismo, solamente con diferente nombre. Bueno, es la profesión del área de la salud, como todos lo saben. Igual estudiamos, vamos a la universidad y todo, como cualquier otra persona, cuyo propósito principal es la promoción óptima de la salud y la función, incluyendo la generación y aplicación de los principios científicos en el proceso de examinación. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros examinamos al paciente, viene, lo reviso, podemos determinar probables causas, evalúo qué es lo que yo puedo realizar con él. Nosotros no damos diagnósticos al 100%, damos probables diagnósticos, lo que probablemente puede ser. Sin embargo, trabajamos en relación con un médico para comprobar aquello que nosotros estamos creyendo o pensando que en base a la evaluación o a la examinación pudiera ser. Y damos un pronóstico funcional. Es lo que hacemos. Nosotros damos un pronóstico en cuanto a las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, si el paciente viene conmigo y me dice, oye, es que sabes que me duele demasiado el cuello, llevo muchos meses sin poder mover el cuello, y yo lo valoro y lo examino de manera correcta, y yo le podría decir, ¿sabe qué? Vamos a trabajar haciendo estos ejercicios, estos movimientos, y va a recuperar nuevamente la flexión, la extensión, la lateralización. ¿Para qué? Para obviamente mejorar su calidad de vida. Lo que vamos a hacer, intervención fisioterapéutica mediante terapias o actividades que ayuden a restaurar y a mantener sus funciones. Es lo que vamos a buscar con el paciente, que sus movimientos sean de calidad y que su capacidad funcional se vea mejorada, o sea, que mejore, y que con ello todo su entorno se vea pues sin ninguna complicación. Ok, ¿cuáles son los tratamientos que existen para tratar a un dolor de cuello, a una cervicalgia o alguna contractura a nivel cervical? Tenemos muchísimas cosas o se puede hacer demasiado para este tipo de padecimientos. Obviamente es de acuerdo a la fase o a la complicación que tiene cada uno. Tenemos desde la aplicación de electroterapia, que pudiésemos aplicar algún tipo de corriente para mejorar, relajar a mi músculo. Obviamente no voy a modificar al 100% a mi estructura ósea, sin embargo, sí voy a mejorar el movimiento a través de mi músculo. Aplicación de compresa fría, compresa caliente. Algo que me gusta trabajar bastante con los pacientes, no solamente de problemas cervicales, sino también de columna vertebral en general, dorsal y lumbar, es el método Mackenzie, ¿sale? Que actúa mediante repeticiones de un movimiento
obviamente favoreciendo aquel movimiento que necesita el paciente, ¿sí? Por ejemplo, yo evalúo a mi paciente y si mi paciente presenta dificultad para realizar una flexión del cuello, o sea, llevar el cuello hacia abajo, yo voy a facilitar ese movimiento para que el paciente lo pueda realizar, porque la columna, a la columna lo que le gusta es moverse. Y si yo la limito en uno de esos movimientos, obviamente me va a generar ciertos síntomas dolorosos. Entonces, lo que tengo que hacer es facilitar el movimiento que se le complica al paciente para lograr integrarlo a sus actividades al 100%. Liberaciones faciales, movilizaciones a nivel muscular. Podemos aplicar masoterapia. Como les mencionaba, la masoterapia es una herramienta nuestra para lograr sacar a un paciente en una situación complicada de salud que se encuentre funcional, ¿sí? Sin embargo, no es lo único que hacemos. Podemos hacer mil cosas. Punción seca es algo que nos sirve bastante para los pacientes con este tipo de padecimientos. Lo que hacemos es ir a un punto gatillo, o sea, a un punto específico de dolor y desactivarlo para que el músculo se relaje y mejorar el movimiento a nivel articular. Y por último, el vendaje funcional, que en lo personal a mí me gusta trabajarlo o combinarlo generalmente con mis pacientes de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ajá. Aquí lo que se busca es, por ejemplo, si mi paciente viene por un problema postural de cuello y el problema postural de cuello es el que le está dando esas molestias, lo que yo haría es mejorar la función, mejorar mi posición del cuello para que mi cuello entienda cuál es la posición correcta y se vaya corrigiendo por él solo, obviamente con un estímulo que va a ser el vendaje neuromuscular. Sin embargo, el vendaje no lo va a hacer todo. Yo tengo que complementar con ejercicio, complementar con algunas actividades para que este vaya dando resultados. O sea, nada por sí solo va a servir si no lo trabajamos o lo complementamos de manera general como un tratamiento. Ok, vamos a hablar ya un poquito más, como vieron aquí, son muchas cosas que podemos hacerle al cuello de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes. Sin embargo, hoy vamos a hablar del vendaje neuromuscular, como les mencionaba. El vendaje neuromuscular, pues son aquellas cintas de colores que todo mundo hemos visto, que ahora ya venden como estampitas también por todas las calles. Y su origen, sin embargo, muchas personas no saben cuál es la función, cuáles son los beneficios y quién lo tiene que aplicar. Su origen viene de los años 70 en Corea y Japón por el doctor Kenzo Kasef. Este médico quería rehabilitar o apoyar a las personas a mejorar su función sin limitar el movimiento o la actividad muscular. Y se inspiró en la creación de que el movimiento y la actividad muscular son imprescindibles para mantener o recuperar la salud. Este médico pensaba que él no servía de nada poner un vendaje, pero que mi músculo estuviera sin moverse, a aplicar un vendaje y que mi articulación, mi cuello, mi músculo se pudiera mover de manera correcta. Y obviamente pues da muchos más beneficios. Bueno, se le conoce por diferentes nombres, por kinesiotape, vendaje neuromuscular, tape neuromuscular. Al fin son los mismos. Lo único que varía pues es el color. Hasta la fecha pues el color no tiene tanta relación con un mejor beneficio. Sin embargo, por ejemplo, el color negro se utiliza más para lesiones de tipo muscular, para pacientes con, no sé, deportivos, que es como lo único. Sin embargo, el color no importa tanto aquí. O sea, son como decisiones de cada terapeuta y cada paciente. Ok, vamos a hablar cómo es que funciona el vendaje neuromuscular, porque pues bueno, se ven muy bonitas las vendas ahí pegadas, sin embargo no sabemos qué es lo que hace en mi organismo o en mi cuerpo que me genera una función. Bueno, trabaja por tres probables teorías o tres teorías, que uno es el sistema de puerta o entrada. Ajá, esto nos habla de que el vendaje neuromuscular nos va a dar estímulos constantes. Por ejemplo, a todo mundo nos ha pasado que nos quemamos y lo primero que hacemos es apretar y tallarnos el dedo. ¿Por qué? Porque los estímulos táctiles viajan más rápido al cerebro, inhibiendo la fibra dolorosa que cualquier otro estímulo. Entonces, ¿qué va a hacer el vendaje? El vendaje va a estar pegado a mi piel y le va a estar diciendo que ahí hay dolor
y va a viajar mucho más rápido a nivel cerebral para que ese dolor se inhiba y empiece a disminuir o desaparezca. Ajá. A nivel de los usos musculares que van a ser parte de nuestros tendones, ¿sale? El músculo hipotónico o con debilidad muscular lo que va a hacer es que se van a activar al sentir este estímulo por el vendaje neuromuscular y va a haber mayor actividad restableciendo el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi cuello de lado, lo que yo voy a hacer con el vendaje neuromuscular es estarle diciendo al músculo que se ponga en esta posición y se quede ahí, ¿sale? Y le va a estar diciendo, así te vas a quedar y ahí te vas a mantener, ¿ok? Y el uso muscular va a estarle recordando de manera constante que es así como tiene que estarlo trabajando. Ok, mediante el reflejo tendón, ¿qué quiere decir en esta parte? Es que si yo tengo una musculatura contracturada o tengo una musculatura hipotónica, por ejemplo, va a activar, ya sea de acuerdo a la necesidad que mi músculo pues en ese momento requiere, sea para activar o sea para relajar. Obviamente si yo tengo mucha contractura o mucha tensión a nivel de mi cuello, lo que yo voy a hacer o buscar es que estos músculos se relajen. No quiero activarlos más porque de nada me va a servir que obviamente se active más el músculo, me genere más dolor y me genere mucha más limitación. Entonces, eso es lo que busca el vendaje neuromuscular, o estos serían los objetivos del vendaje neuromuscular. O es así más bien cómo estaría trabajando mi vendaje neuromuscular sobre mi musculatura o sobre mi articulación. Bueno, vamos a hablar de los beneficios. Sin duda los beneficios son muchísimos. Uno de los principales, como les mencionaba, es la disminución del dolor, que va a trabajar mediante la presión de los receptores, lo que les decía. Perdón. El vendaje al estar pegado sobre mi piel le va a estar avisando que hay dolor o hay algo que me está generando una dificultad a mi músculo y lo va a empezar a trabajar mediante los receptores que se encuentran en la piel. Esto va a hacer que el dolor vaya disminuyendo, obviamente, mientras mi vendaje esté pegado en esa zona. Obviamente, esto tiene que ser de manera correcta, porque si yo aplico un vendaje sin saber qué función pueda tener o en cualquier parte del cuello o sin conocer al músculo, no va a tener ningún efecto, porque puede estar en cualquier otra parte menos donde debe de estar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que para que pueda tener los efectos que estamos mencionando o los beneficios que les estoy comentando, es necesario que lo aplique una persona capacitada para que pueda tener esta efectividad que estamos buscando. Ok, el siguiente es facilita la movilidad. Siguiendo las primicias o las bases del doctor Kenzo Kasem, que él busca facilitar la movilidad en vez de limitarla aún más, pues el vendaje, aunque yo tengo un vendaje neuromuscular, me va a dejar mover el cuello hacia un lado, hacia otro, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esto es lo que va a permitirme el vendaje, me deja ser libre a nivel de mi articulación. Y obviamente, si tengo una lesión, pues después de mi lesión, si yo facilito de manera correcta a este músculo, vamos a tener una mejora en la respuesta neuromecánica, que quiere decir que voy a tener mucha mejor facilidad para mover a mi músculo o para mover a mi articulación. Disminución de hematoma e inflamación. Cuando hablamos de un moretón, como se muestra aquí en la imagen, generalmente lo aplicamos para aquellos pacientes que tienen un hematoma o un moretón muy grande sí, y que está generando algún tipo de dolor. Lo que hace el vendaje es que mediante las tiras que se colocan, va a acelerar a mi circulación y se va a ir absorbiendo ese moretón o ese hematoma con mucha más rapidez que si yo lo tuviese así solito y a la buena de Dios que se corrija. Entonces, el vendaje neuromuscular me va a ayudar para mejorar y facilitar este proceso. Obviamente, esto es como les menciono, es con un experto o con alguien que lo sepa aplicar para que se aplique y sus beneficios pues se noten. Si no, aquí esta es una aplicación por una persona capacitada, como se observa, va disminuyendo mi hematoma y con esto pues va disminuyendo el dolor.
y mi proceso de recuperación pues va a ser un poco más rápido en comparación a otra persona que pues lo deje con agua con sal o con hielo, no únicamente, ¿sale? O con sábila, que es lo que generalmente los pacientes comentan. Lo que les mencionaba, no hay limitación. ¿Qué quiere decir? Que mi vendaje neuromuscular me va a dejar moverme como yo me muevo comúnmente y me va a permitir entrenar. No me va a generar una dificultad. No va a ser como un vendaje neuromuscular, un vendaje con alguna venda blanca que se utiliza comúnmente cuando hay dolor. Me enredo mi venda blanca y ya, pero no me deja estirar bien la rodilla, no me deja mover bien la muñeca, no puedo estirar el codo y eso aún me genera mucha más complicación en vez de ayudarme o facilitar hacer mis actividades. Es por eso que el vendaje neuromuscular es una muy buena opción para aquellas personas que realizan entrenamiento, actividad, no sé, deportiva, cualquiera, porque me va a permitir, y obviamente en la rehabilitación me va a permitir realizar los ejercicios que el terapeuta me deje para llevar como programa de casa. Y esto va a incrementar pues el tiempo de recuperación y obviamente que sea más rápido. Ok, nos va a ayudar con los problemas posturales. Uno de los beneficios es que yo puedo corregir una postura o facilito más bien esa alineación o de segmentos. Aquí no estamos, por ejemplo, en una escoliosis, que es algo ya muy marcado en algunos pacientes, no se va a corregir al 100% y probablemente el vendaje neuromuscular no me ayude al 100%, sin embargo puede ser una herramienta. Esto va más enfocado a lo que les comentaba, al uso del celular por mucho tiempo en la computadora. Entonces, si yo escribo así, probablemente como tengo el vendaje neuromuscular, voy a escribir de esta manera. O si paso mucho tiempo agachado en esta posición en la computadora, si yo tengo un vendaje neuromuscular, mis hombros van a ir más atrás y obviamente voy a mejorar y voy a impedir que se sigan generando mayores complicaciones o mayores padecimientos, ¿va? Me va a dar estabilidad, va a permitir equilibrio entre mis articulaciones y me va a dar sostén, va a evitar que mi cuello se vaya de un lado, se vaya de otro, para obviamente disminuir el dolor o los padecimientos que pudiera tener en ese momento. Ok, ¿cómo se aplica? La aplicación es de 1001 formas, ¿sale? O sea, de diferentes maneras. Las tiras tienen que ver mucho, los cortes, las formas de aplicar el vendaje neuromuscular, esto va de acuerdo a lo que el paciente necesita. Por ejemplo, bueno, yo creo que esta tira de pulpito se ve bonita para mi cuello, lo voy a poner. No. O sea, ¿qué necesita mi paciente y qué es lo que voy a favorecer en él? En base a eso es el corte o la forma, la medida, lo que quieran, de cómo voy a aplicar mi vendaje. Por eso es que tenemos que capacitarnos o personas capacitadas a aplicar ese tipo de vendaje para que logre su función al 100%. Ok, vamos a poner como último una actividad pues ligera y pequeña. Esta es una paciente con, pues obviamente, si se dan cuenta, una complicación a nivel cervical, con contracturas, limitación del movimiento. Aquí, si le pedimos a la paciente que lleve el cuello hacia atrás, obviamente no lo va a completar. ¿Por qué? Porque hay un tope en esta posición, su cuello está posicionado hacia adelante, hacia flexión. Aquí lo que les comentaba, los músculos anteriores, los músculos del cuello, pues va a haber una presión sobre ellos. Estos van a estar sin realizar mucha actividad. El trapecio jalando de sí, estos músculos que se encuentran en la parte de atrás, para evitar que el cuello se siga yendo más adelante. Y aquí atrás, pues ya sin función. O sea, aquí obviamente el paciente va a presentar dolor, limitación. ¿Qué va a pasar si yo dejo pasar esta lesión? Obviamente el paciente va a empezar a referir dificultad en las manos para cargar, para mover, mareo, caídas, porque al tener esta posición en la cabeza, pues mi cuello se va haciendo más hacia el frente. No tengo gran visibilidad o gran campo para lograr percibir lo que hay frente de mí y me puede generar caídas frecuentes. Aquí pudiéramos trabajar, como les mencionaba, con un agente físico, con analgesia, con electroterapia, con punción quizás, con 1000 cosas y obviamente la aplicación de un vendaje neuromuscular para corregir a mi cuello
y mejorar o evitar que se siga yendo hacia anterior y evitar obviamente mayor complicación. Pues bueno, hasta aquí vamos a quedarnos. Espero que haya sido claro las funciones del vendaje neuromuscular. Realmente esta ponencia está enfocada para que todo mundo la entienda y comprenda cuáles son los efectos y por qué ponemos esas tiras de colores, ¿sí? Entonces, cualquier pregunta, pues podemos iniciar y muchas gracias por su atención. Hola. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por tu ponencia, Caro. La verdad sí, estuvo muy interesante, muy buena. Y bueno, yo pues, les agradezco a todos su presencia. Terapia Física Jalapa, les agradecemos su presencia por observar esta cátedra que impartió Caro. Y bueno, si ya saben dónde encontrarnos, en Terapia Física Jalapa Facebook, Terapia Física Jalapa en Instagram, y los números son 2284 246215 y el teléfono fijo 228 con LADA 31 91 96 5. Y muy bien, también los queremos invitar a la jornada informativa que va a ser este sábado. Un segundo, por favor. Bueno, la jornada informativa que va a haber este sábado sobre el síndrome Down, más que nada, pues es un día que se conmemora. Entonces vamos a tener muy buenos ponentes, va a ser a las 9 de la mañana. Y pues, no sé si quieras empezar con la ronda de preguntas, Caro. Sí, si hay preguntas, pues empezamos. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué debo hacer si siento hormigueo en en los 3 últimos dedos de la mano ante un dolor cervical? Bueno, si es un dolor sin causa, como les mencionaba, o sea, que no tuvo ninguna caída, no sé, daño, algún traumatismo a nivel cervical, pues pudiera acudir con algún terapeuta a realizar una valoración y ver si hay alguna contractura que me esté generando presión sobre algún nervio, que pudiera ser, no sé cuáles, son los últimos 3 dedos, menciona, ¿verdad? Uh-huh. Que pudiera ser algo de cubital, alguna compresión del nervio y poderlo tratar con algún tipo de terapia. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué pacientes no son aptos para el vendaje neuromuscular? Pues aquellos pacientes que sean o tengan alguna alergia al pegamento o no sé, a que su piel sea demasiado sensible, pues no es muy recomendable aplicar la venda porque va pegada sobre la piel por largos días, o no largos días, sino por al menos 5 días, que puede generar comezón e irritabilidad, entre ellos algunas complicaciones de piel. Ok, o sea, así como algún problema dermatológico o algo, ¿no? Ajá, cualquier Ok. tipo de lesión de ese tipo, pues sí, no sería muy recomendable aplicarlo. O Ok. en ocasiones, pues no nos damos cuenta que el paciente tiene estas complicaciones de piel hasta que ponemos un vendaje y se rasca y se hace algún tipo de ampolla o alguna úlcera, y es ahí Ok. donde nos damos cuenta, pues puede ser alérgico, ¿no? Entonces evitamos volver a colocarlo o se aplica, no sé, cualquier otro tipo, se limpia bien la piel, quizás a veces no limpiamos la piel de manera correcta y eso me puede generar mal adherencia de mi vendaje y generar complicaciones. Ok. Y, por ejemplo, otra pregunta es, ¿qué ejercicios se podrían realizar como para evitar una severidad mayor ante un latigazo cervical? Como por ejemplo, no sé si has visto entrenamiento de boxeadores donde se colocan pesas como para fortalecer el cuello, cosas así. Bueno, alguien que no haga deporte comúnmente,
por ejemplo, hay ejercicios específicos como para, ante un latigazo cervical, ¿no? Vas manejando, te llegan por atrás un llegue, ¡pum! El cuello ahora sí que hace lo de propiamente la palabra el latigazo. ¿Qué ejercicio sería recomendable como para evitar que sea mayor esa Bueno, lesión? ahí, dependiendo la gravedad o el grado de la lesión, es si el paciente va a necesitar el apoyo de un collarín o no. Entonces, si no lo utiliza, pudiéramos trabajar un poco de ejercicios de relajación para nivel cervical, que son estiramientos, movilizaciones, ejercicios de estabilidad para cuello. Por el mismo mecanismo de lesión rápido, el cambio de dirección puede generarme esas alteraciones de equilibrio posteriores. Entonces tendríamos que enfocarnos a trabajar un poquito la estabilidad del cuello. ¿Cómo se puede hacer? Simplemente poner la mano en el cuello, empujar hacia adelante, empujar hacia un lado, empujar hacia atrás y de esta manera ir facilitando la actividad. Muy bien. Y otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál sería la almohada ideal para descansar y no despertar con dolor de cuello? Porque no sé si te ha pasado que llegan pacientes de, es que me compré esta almohada, que dicen que es buenísima y me duele el cuello, o duermen con unas almohadotas, pues ahora sí que comentan, no, mi almohada es muy grande. ¿Hay Sí, alguna almohada en específico? pues no creo que si tienes o despiertas con dolor de cuello siempre y has cambiado miles de almohadas, el problema no es la almohada, el problema es tu músculo o es tu cuello o eres tú. Ok. Entonces habría que acudir a una valoración, tratar, ver la manera de disminuir esas molestias nocturnas y posteriormente ver en muchas de tus almohadas o quizás ante la almohada que tengas, valorar y ver si hay algún cambio. Además, ver la postura con la que estás durmiendo. Ocasionalmente, pues todos dormimos hecho bolita o de Ujú. un lado, entonces no cuidamos la otra parte de nuestro cuerpo que son las piernas, que es la columna lumbar, la columna dorsal, y nos va generando una carga hasta que nuestro cuerpo ya no puede. Lo ideal es que no sean almohadas sumamente elevadas, sino que nos den como únicamente la alineación con nuestro cuerpo nada más, sin evitar o sin incrementar la carga. Y también es muy importante que quede claro o evitar comprar la venda precortada, o sea, lo que hablábamos ya. Mm, ¿Por qué? Porque es bien fácil para muchas personas o pacientes comprar la venda y ponérsela como estampita. A veces ni saben cómo se coloca, las aplican al revés y eso únicamente hace que el vendaje, la terapia y todos nosotros vayamos disminuyendo en calidad, porque a veces ya va a ser muy fácil ir y comprar un vendaje y colocártelo que acudir a una valoración. Sin embargo, es muy importante. ok. Y por última pregunta, ¿en los niños a partir de qué edad se puede usar el vendaje neuromuscular? Pues no hay una edad como para utilizarlo porque lo utilizamos para a veces corregir alguna mala postura de pie, de hombro, en mano, a veces para facilitar el hablar, muchísimas cosas, disminuir la salivación. Entonces no hay como una edad, es de acuerdo a si el paciente lo necesita o no. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Caro, por la ponencia y por contestar la ronda de preguntas. Espero que las personas que estén viendo esto, pues sí tomen en cuenta y sobre todo tengan también en mente que una de las funciones principales de la fisioterapia es la prevención. Así No es. se esperen, por ejemplo, a tener un mareo o a tener un dolor insoportable, cuando a lo mejor con un diagnóstico preciso, pues se puede evitar todo aquello. Bueno, muchas gracias. También los esperamos el próximo martes. Va a haber una ponencia que yo voy a dar sobre la prevención de caídas en adultos mayores. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.